Hello, en este video vamos a aprender a hacer oraciones afirmativas y negativas en el presente simple en inglés utilizando los pronombres he, she o it. Esta es la segunda parte de lo que es presente simple. El video de la primera parte lo tienen debajo en la descripción, tienen el link para acceder, que sería importante también que lo miren. So that's it and let's start. Alright, let's start with some examples. She listens to music in her free time. Ella escucha música en su tiempo libre. He plays football after school. Él juega al fútbol después de la escuela. The class starts at 9 o'clock. La clase comienza a las 9. So here we have three verbs. Los verbos listen, play, start. Pero, ¿qué ocurrió con estos tres verbos en cada una de las oraciones? En la primera teníamos listens. En la segunda, plays. En la tercera, starts. ¿Qué tienen estos tres verbos en común? A todos le tuvimos que agregar S al final. ¿Por qué es esto? Porque cuando comenzamos una oración en inglés, digamos, cuyo sujeto es he, she o it, el verbo debe agregar S. Ahora debemos prestar mucha atención al sujeto de la oración. A veces en el sujeto de la oración no tenemos la palabra she o la palabra he o la palabra it. ¿Sí? En vez de she puedo tener my sister, puedo tener Kate. ¿Sí? Lo mismo pasa con he. En vez de he puedo utilizar my brother, my father. Puedo utilizar Tom. Right? Fíjense que en el último ejemplo que yo utilicé decía the class. The class, la clase, ¿sí? Es lo mismo que it. Estamos hablando de algo. Entonces, es importante poner atención a el sujeto siempre. Entonces, el sujeto me va a determinar si yo al verbo le agrego S o no. Good. So now, ¿cuándo en vez de agregar S voy a agregar S al verbo? Esto va a depender de cómo termina el verbo, cómo se escribe. Entonces, cuando yo tengo un verbo que termina en O, en CH, en SH, SS o X, ese verbo va a agregar ES. Vamos a ver algunos ejemplos. So, the verb go, ir, con he, she o it, me va a quedar goes. Watch, mirar, watches. Finish, terminar, finishes. Kiss, besar, kisses. Fix, reparar, fixes. And what happens when a verb ends in Y? Cuando un verbo termina con Y, ¿qué es lo que pasa? Cuando un verbo termina con Y, por ejemplo, el verbo study, ¿okay? Estudiar, y la Y está precedida por una consonante, esta Y me va a cambiar por una I latina y vamos a agregar ES. Study, studies. ¿Okay? Ahora, cuando esa Y está precedida de una vocal, como en el verbo play, simplemente voy a agregar la S. Play, plays. Play, plays. Alright? Bien, hasta ahora fuimos viendo cómo funcionan los verbos cuando yo tengo una oración afirmativa. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una oración negativa en presente simple con he, she o it? Voy a necesitar del verbo auxiliar doesn't. ¿Ok? Does plus not. El verbo auxiliar doesn't me va a ayudar a formular oraciones negativas. Entonces, tomemos la primera oración de ejemplo que era she listens to music in her free time. Ella escucha música en su tiempo libre. Voy a decir en negativo she doesn't listen to music in her free time. Ella no escucha música en su tiempo libre. Ahora, si prestaron atención, cuando yo utilizo el verbo doesn't, el otro verbo, el verbo principal que es listen, va a perder la S. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya contiene la S y me está indicando que estoy utilizando el presente simple con he, she o it. Okay? So, in the second sentence, okay, that we had he plays football after school, nos va a quedar he doesn't play football after school. Y por último, que teníamos the class starts
at 9 o'clock, me va a quedar the class doesn't start at 9 o'clock. ¿Sí? Así que algo muy importante para recordar que cuando yo tengo una oración negativa y tengo el auxiliar doesn't, el verbo ya no se va a conjugar con S o con es. ¿Ok? Well, that's all. Thank you and bye-bye.